Buen día, jóvenes estudiantes del CEPRE UNAM. Bienvenidos al curso de Economía. Les pido por favor que agarren su material de trabajo y se ubiquen en el primer tema del día de hoy. Como primer tema, jóvenes estudiantes, vamos a hablar acerca de la economía como ciencia social. El término economía proviene de dos palabras, oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley u orden. Entonces, etimológicamente, el vocablo compuesto economía quiere decir ley que ordena o administra la casa. ¿Y cómo se define la economía? La economía es considerada una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las diferentes necesidades humanas. Además, también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. Al mismo tiempo, la economía se centra en el comportamiento de los individuos, su interacción ante determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno. Ahora vamos a hablar acerca de los fundamentos de la economía. Hay ciertos conceptos fundamentales para la ciencia económica. El primero de ellos es la escasez. El ser humano tiene un instinto nato por satisfacer sus necesidades y evitar la incomodidad. El ser humano nunca está satisfecho con lo que tiene. Continuamente surgen nuevas necesidades. Al mismo tiempo, cabe mencionar que para la economía, la escasez no es sinónimo de pobreza, pues la escasez está presente en todas las sociedades, sean estas pobres o ricas. La escasez puede ser definida como la insuficiencia de los bienes y o servicios disponibles para satisfacer todos los deseos y las necesidades de los seres humanos. En este punto, jóvenes estudiantes, cabe mencionar también que en la escasez se da el gran problema económico. ¿Y cuál es ese problema? Que nuestras necesidades son ilimitadas y los recursos que tenemos para satisfacer estas necesidades son ilimitados. Esto hace que se origine la escasez. Como siguiente fundamento tenemos la competencia. La competencia significa que los deseos tienen que competir unos contra otros por lo que está disponible. La competencia es un concurso por la posesión de recursos escasos. La competencia, jóvenes estudiantes, es una actitud positiva cuando involucra el respeto a los demás. Y es un hecho que las personas van a rendir lo mejor de sí cuando compiten entre ellas. El siguiente fundamento tenemos la cooperación. Es cuando aceptamos las reglas con las que funcionan la economía y la sociedad. La cooperación, si bien tiene en general un sentido positivo, no es útil para generar lo máximo de una eficiencia en el rendimiento de las personas. La cooperación funciona bien en grupos pequeños que se conocen y necesitan entre sí, o frente a necesidades apremiantes como grandes emergencias o catástrofes. El siguiente fundamento tenemos la eficiencia. Esta se define como la habilidad de encontrar las mejores opciones para enfrentar la escasez. Muy bien, jóvenes. A continuación vamos a hablar acerca de la economía como ciencia. La economía es una ciencia porque cumple con los requisitos necesarios para ser considerado como tal. ¿Y cuáles son esos requisitos? Observen el siguiente esquema, jóvenes. La economía, para que sea considerada como ciencia, debe poseer tres requisitos indispensables que son, en primer lugar, el objeto de estudio definido. De ahí, debe poseer un método de estudio propio. Y por último, debe tener un contenido o conocimientos propios o especializados. Todo esto en su conjunto
hace que se cree y origine un pensamiento lógico. A continuación vamos a hablar de cada uno de estos requisitos. En primer lugar, del objeto de estudio. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la economía? El objeto de estudio de la economía es la vida económica o actividades económicas del hombre. Y al mismo tiempo, este tiene que responder las tres preguntas fundamentales de todo sistema económico. ¿Qué producir y en qué cantidades? ¿Cómo producir y para quién producir? Dentro del objeto de estudio de la economía, vamos a hablar acerca de los fines de la economía. La economía tiene dos fines. En primer lugar, el fin teórico. El fin teórico es el fin que busca explicar y predecir la realidad económica. En tal sentido, en este fin se va a centrar en elaborar leyes y teorías, plantear hipótesis económicas y formular modelos económicos. El siguiente fin es el fin práctico. El fin práctico va a buscar resolver el problema de la escasez, ¿ya? O sea, lo que busca es una recuperación económica, que la riqueza sea mejor distribuida y sobre todo lo que busca este fin es el bienestar general de todos. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del siguiente requisito que es el método de estudio. Un método es un conjunto de procedimientos o razonamientos lógicos que permiten descubrir y explicar de manera ordenada y racional una verdad. La ciencia económica utiliza diferentes métodos para su análisis. Sin embargo, el método propio y más usado por la economía es el llamado inductivo y deductivo. ¿Y de qué trata esto? Vamos a hablar de cada uno de ellos. El método inductivo, por ejemplo, menciona que parte de la observación y análisis de los casos particulares para luego establecer un principio o ley general. Este método inductivo también es conocido y llamado método analítico. Un ejemplo del método inductivo: si el precio del pan aumenta, entonces consumo menos pan. Cuando sube el precio de los productos, mi consumo va a tener que disminuir. Ahora, en el método deductivo es lo contrario al método inductivo, porque parte de los principios generales y mediante ellos se realiza el análisis de los casos particulares. En tal sentido, este método deductivo también es conocido como método sintético. Ejemplo: si el precio del pan disminuye, entonces consumo más pan. La disminución del precio de dicho producto genera que las familias adquieran mayores unidades de dicho bien. ¿Ya? Creo que con estos dos ejemplos, cada uno de los métodos está muy claro y entendible para todos ustedes. Muy bien, ahora jóvenes estudiantes vamos a hablar acerca del tercer requisito que habla acerca del contenido o conocimientos de la economía. La economía desarrolla un conocimiento racional con leyes y principios. A este conocimiento racional se le denomina teoría económica. ¿Y qué cosa es una teoría económica? Una teoría económica se puede considerar que es un conjunto ordenado de ideas que pretende explicar los fenómenos económicos y al mismo tiempo predecir las decisiones de los agentes de la economía. Para desarrollar teorías económicas, usualmente necesitamos crear y probar modelos económicos. ¿Y qué viene a ser un modelo económico? Un modelo económico, jóvenes estudiantes, es una visión simplificada de la realidad que intenta describir el funcionamiento de algún aspecto de la actividad económica. Como siguiente punto, vamos a hablar acerca de la división de la economía. Para realizar una investigación económica, la observación viene a ser la base del proceso de investigación.
pues a través de ello se describen y clasifican adecuadamente los hechos más importantes de la actividad económica, para hacer posible la interpretación científica de la realidad. Con esta pequeña introducción, jóvenes estudiantes, podemos mencionar que la economía se divide en dos grandes ramas, la rama de la economía positiva y la rama de la economía normativa. Vamos a hablar en primer lugar acerca de la economía positiva. La economía positiva busca formular explicaciones objetivas del funcionamiento de los fenómenos económicos, es decir, se ocupa de lo que es o de cómo son las cosas o cómo se presentan. Esta economía positiva, a su vez, se divide o abarca dos campos, la economía descriptiva y la teoría económica. La economía descriptiva, como ustedes pueden observar ahí, se basa en la observación y la descripción. ¿Pero de qué? De las actividades económicas. Por eso a la economía descriptiva se le conoce como la fuente de datos económicos. Mientras que la teoría económica se va a encargar de analizar y explicar el comportamiento de los fenómenos económicos a través de la elaboración de leyes, principios, modelos y métodos. Dentro de la teoría económica, podemos decir que esta se divide en dos ramas, que es la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía, jóvenes estudiantes, estudia el funcionamiento de la economía como un todo y analiza el comportamiento de los agentes económicos, sean estos productores o consumidores, a un nivel global o agregado. En este punto de la macroeconomía se trata temas como la inflación, el crecimiento económico, el desempleo, el ingreso nacional, etc. Mientras que en la microeconomía estudia el comportamiento de los agentes económicos en forma individual, así como los distintos mecanismos de formación de precios. En este punto, podemos decir que eh, la microeconomía estudia la conducta de un individuo, económicamente hablando, también de la familia, de una empresa específica, etc. Dentro de la microeconomía, podemos hablar acerca de un análisis de diferentes tipos de teorías, como son las siguientes. La teoría del consumidor. Esta teoría se refiere a la explicación y predicción de decisiones del consumidor, buscando alcanzar su máxima satisfacción. También está la teoría de la empresa, que trata de explicar y predecir las decisiones de una empresa que busca maximizar el beneficio económico, o sea, obtener lo que se refiere a mayores utilidades. También está la teoría de la producción, que se encarga de un análisis de la elección de la empresa sobre la cantidad de insumos de acuerdo con su función de producción. Y también tenemos lo que se refiere a la teoría de la distribución. Esta teoría de distribución se refiere a la explicación de cómo se determinan los precios, o sea, los pagos de los factores de producción, naturaleza, trabajo y capital. Ahora, vamos a hablar acerca también de lo que en el siguiente punto de la economía normativa, que es la otra rama de la economía. La economía normativa, jóvenes estudiantes, ofrece soluciones para resolver los diferentes problemas económicos, ¿ya? Se ocupa de lo que debería ser. Dentro de esta economía normativa, se habla de una política económica, ¿ya? En la cual esta política económica aplica las leyes económicas para obtener
determinados objetivos, la cual está definida como la aplicación de la teoría económica. Muy bien, jóvenes estudiantes, eso sería todo concerniente a la clase de hoy. Se les agradece mucho por su atención. Cualquier pregunta o duda que tengan acerca del tema pueden consultarlo con su profesor respectivo. Recuerden, somos CEPRUNA, garantía de éxito para la vida.